Estamos en esta unidad que es lidiar con la tentación. Lidiar con la tentación y el pasaje de hoy es sobre la fuerza para resistir la tentación. O sea, si estamos todos súper protegidos y no nos sentimos tentados, hablemosle a otros, ya que sí se siente. El pasaje bíblico está en Efesios capítulo 6, versos 10 al 18. Efesios está entre Gálatas y Filemón. Ya, Efesios capítulo 6, versos 10 al 18. Muy bien. Pablo escribió la carta a los Efesios mientras se encontraba preso en Roma. Su deseo al escribir la carta es el de ayudar a los creyentes a perseverar en la verdad y a entender la manera tan especial en que estamos protegidos y preparados para resistir la tentación. Nos muestra aquí la armadura completa del cristiano para que conozcamos los recursos espirituales que se nos da y nos exhorta a orar fervientemente. Dios, el Señor, nos equipa para mantenernos firmes contra la tentación. Ahora viene la pregunta: ¿y de dónde sacamos la fuerza para resistir la tentación? Muy bien. El discípulo de Jesucristo, ese es usted y yo, está en medio de una guerra espiritual. Así como existe una esfera física en la cual andamos y nos movemos, existe también una esfera espiritual en la cual Dios y las fuerzas del mal luchan alrededor de nosotros. ¿Y quién cree usted que es el campo de batalla? Usted y yo. Somos el campo de batalla, somos lo que cada uno quiere conquistar. Muy bien. La mayoría de las personas de las culturas occidentales, somos nosotros, hemos crecido con una mentalidad materialista. No digo materialista en el sentido de amar las cosas y el dinero y el poder y todo eso. No. Me refiero a la idea de que si no lo puedo ver, ya, si no lo puedo tocar o medir en alguna manera científica, entonces no es real. Y así han crecido nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos están creciendo así. Esa es la cultura de hoy. ¿Ya? Es la cultura de hoy. Para explicarles un poquito mejor qué es lo que está pasando en lo espiritual, se lo voy a contar con una anécdota. Estaban reunidos todos los demonios y el Señor, todos los demonios y Satanás estaban reunidos. Y Satanás dice: quiero que me ayuden, necesito alguna idea de cómo vamos a traer más a nuestro lado. Entonces un demonio dice: digámosles a todos que lo único que va a pasar aquí en el infierno es una gran fiesta en que todos nos vamos a divertir por toda la eternidad. Entonces otro sugiere: no, digámosles a todos que ya no tienen que tener responsabilidad de nada. No tienen que salir a votar, no tienen que salir a trabajar. Puede agarrar lo que quiera, ya no hay leyes. Digámosle eso. Y sale un tercero de los demonios que dice: no, simplemente digámosle, soplémosle en el oído a todos
de que Satanás no existe. Ese le ganó. Porque eso es como se ha ido incrementando esta cultura. Que nadie cree en lo espiritual y por lo tanto nadie cree en Satanás. Y Satanás es bien real. Ahora bien, vamos a lo material. La ciencia ha hecho grandes avances en las últimas décadas en ver partículas tan pequeñitas que anteriormente no percibían nuestros microscopios de electrones. Ahora podemos ver cuerpos celestes, ya galaxias y todo eso, tan lejanos que antes no podíamos ver con los más potentes telescopios y a pesar de ser tan grandes esos cuerpos. Muy bien, bravo por la ciencia. Pero hay algunas cosas que la ciencia no puede medir. La ciencia no puede medir el amor. No puede medir lo que es correcto o incorrecto, moral o inmoral. La ciencia puede medir las respuestas fisiológicas al miedo, pero no puede ver el miedo. Este lugar en que nos encontramos en este momento, estamos bombardeados por todo tipo de ondas y señales. Televisión, radio, celulares, wifi, el Bluetooth, todo eso. Lo único que requiere es alguno de esos aparatos para poder recibir la señal. Pero las señales están aquí, no las podemos ver. Lo mismo ocurre con todos los seres espirituales. No podemos verlos, pero podemos sentir su presencia siempre y cuando tengamos la antena puesta y recibiendo. Si no tenemos la antena puesta, no vamos a sentir nada. Creo en Jesús. Yo he escuchado a alguien decir, y después dicen, pero no creo en Satanás y los demonios. Es interesante porque Jesús habló mucho sobre Satanás y los demonios. ¿Ya? O sea que ese tipo de ignorancia atrevida, le llamo yo, es igual a que un hombre niegue la existencia de los semáforos simplemente porque no lo ve. Ahora, en ese pasaje, Pablo nos instruye de la naturaleza de nuestra lucha espiritual en Efesios 6, del 11 al 13 especialmente. Ahí nos habla. Las artimañas del diablo, dice. Ni sangre ni carne, habla de eso. Principados y potestades, autoridades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El día malo. Mientras batallamos con la tentación, el enemigo hace todo lo que él puede para derrotarnos. Busca alejarnos de nuestra devoción a Jesucristo. Intenta robar nuestro gozo, debilitar nuestras fuerzas e inundar nuestra mente con pensamientos impuros. ¿Cuál es su meta? Su meta al hacer todo esto es hacernos inefectivos. ¿Y qué es eso? Bueno, si una persona va a la iglesia el día domingo, sale y se olvidó del mensaje, no oró en la casa, los otros 6 días no está estudiando la Biblia, no ora, no vuelve a algún estudio en medio de la semana, ¿ya? Entonces, ¿qué es su vida? Sus prioridades son, de esa persona pueden ser la familia, su círculo social, mucho he visto, el entretenimiento, ese es el nuevo ídolo, el entretenimiento. Abre usted cualquier Google y ¿qué es lo que encuentra? Todo sobre el entretenimiento.
Y también sobre cuántas matanzas han habido. Esa persona que acabo de describir, su vida puede ser los medios de comunicación sociales. Entonces, el diablo y sus demonios no tienen por qué ir tras de esa persona y pelearle. Ese ya no es un campo de batalla, ya se lo ganó el chamuco, como le dicen, ya, porque esa persona está inefectiva. El esfuerzo de vivir para Jesús, para esa persona, y de propagar el evangelio es igual al esfuerzo de un muerto para esa persona. Esa persona, aunque diga ser cristiano, ya con su inoperancia de no hacer nada por el reino, ya está trabajando para el enemigo. Pero gracias a Dios, no estamos indefensos al encarar las tentaciones. Hay esperanza. Como hijos de Dios, Él nos ha dado su Espíritu para estar con nosotros. Él nos equipa y capacita con todo lo que necesitamos para enfrentar a las fuerzas del maligno, si tan solo agarráramos estas armas que Él nos da. Dios nos ha provisto con recursos divinos, probados y efectivos para resistir la tentación. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude a entender los recursos disponibles que Él ha provisto para nosotros al enfrentar la tentación. Vámonos al texto. Vamos primero a Efesios capítulo 6, versos 10 al 13. ¿Ya lo tenemos? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura. Haga énfasis en toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad, ¿qué dice? Toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Necesitamos fortalecernos en el Señor. Con la fuerza y en el poder de Dios, eso implica apropiarnos de la nueva identidad que Jesucristo nos ha dado. Esa nueva identidad y el ser llenos del Espíritu nos da la fuerza para combatir al enemigo y mantenernos firmes ante las tentaciones. La batalla es espiritual. No batallamos en contra de seres físicos, porque la lucha se lleva a cabo, como les dije, en una esfera espiritual. Necesitamos vestirnos con la armadura. Para resistir la tentación debemos tomar la acción voluntaria e intencional de apropiarnos de esta armadura. Voluntaria e intencional. No es estar, bueno, me voy a poner la armadura. No. Hágalo voluntariamente porque usted lo desea y con intención de que no se la va a sacar. Yo no creo que los soldados romanos, cuando se vestían con una armadura, les cargaba. Más bien estaban agradecidos de que tenían los recursos para ser protegidos contra sus enemigos. Nosotros también seamos intencionales con esto.
¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? A esto nos exhorta Pablo, a los creyentes. En el verso 10 dice, después de haberles explicado en los versos anteriores los principios doctrinales acerca de quiénes somos en Cristo y el resultado de ser llenos de su Espíritu, Pablo anima a los creyentes ahora a poner en práctica aquello que habían escuchado. Lo primero fue un calentamiento y ahora viene la práctica. La idea aquí es mantenerlos firmes y en guardia en contra de los enemigos del creyente y las fuerzas de maldad. Implica apropiarnos de la fuerza y con el poder que Dios nos ha dado para combatir toda y cualquier tentación. Esta fuerza divina nos hace fuertes, vigorosos y nos mantiene firmes. No estamos solos o desprovistos. El Señor está con nosotros. Su poder nos alienta, nos da fuerza y sostiene en medio de la batalla. En el verso 11, Pablo pasa a recordarnos que además de la fuerza divina que nos robustece, es necesario que nos vistamos de toda la armadura. Esta armadura tiene elementos para la defensa y para la ofensiva, que son efectivos para entablar el tipo de guerra que tenemos que enfrentar. ¿Ya? La naturaleza de esta guerra es espiritual y solo Dios puede proveernos el tipo de armas que necesitamos para vencer el énfasis aquí es estar firmes contra las acechanzas del diablo. El enemigo y estos poderes de maldad ya fueron derrotados en el Calvario. Escriba usted si tiene el lapicero y busque después Colosenses capítulo 2 verso 15. Ya fueron derrotados en el Calvario. Entonces, Jesús los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Sufrimiento, crucifixión, muerte y resurrección. Los humilló a todos. Venció. Y con eso, Él nos dio esa posición de hijos de Dios, que es lo que el diablo quiere robar. ¿Ya? Lo que Jesús ha conquistado para nosotros, lo quiere robar Satanás. Pablo les escribió a una región en donde la magia era popular y se conocían sus estragos e influencia. Por eso destacó la suma importancia de vestirnos apropiadamente. Esos poderes buscan separarnos de Dios con la desobediencia y tratan de cegarnos con pensamientos corruptos e impuros. La tentación de la codicia, el poder, el hambre de poder, la mentira, el enojo, eso está grande, el enojo, son algunas de las cosas que el enemigo utiliza para separar a los creyentes y que no estén firmes. Un ejemplito casero. El diablo, mencioné el enojo. ¿Cómo cree que el diablo va alimentando ese enojo? Hollywood, con todas las películas de venganza, todas las películas de me das a mí, yo te voy a dar más fuerte. Todo eso es enojo, ira, y nos va alimentando.
¿Ya? Entonces, tenemos que estar listos para rechazar todo eso. Rechazarlo. No lo voy a mirar. Todo eso. Yo me acuerdo en mi tiempo, las películas de los hermanos Almada. Ustedes son muy jóvenes, pues. ¿Ya? Yo me acuerdo de eso. ¿Ya? Puro venganza. Entonces, Pablo exhorta a los creyentes diciendo: tomad toda la armadura de Dios. Verso 13. Nos recuerda la acción intencional de apropiarnos de aquello que se nos ha entregado para combatir esa batalla espiritual. Toda implica la inclusión de cada uno de los elementos de esta vestimenta. Cada uno de ellos tiene una función y actúan entre sí. O sea que si llega de que uno le tiene que, una de estos armamentos tiene que hablar por el otro y no lo encuentra porque no se lo puso, entonces ahí quedó. El apóstol les recuerda que esto era necesario a fin de poder resistir el día malo. Sabía que la lucha ya se había iniciado. En otras palabras, el uso de esta armadura es para hoy, para nosotros, no es nomás para hace 2000 años. Entonces la pregunta: ¿ha sentido recientemente usted esa lucha? Si la ha sentido y está en el tire y afloje, entonces está en buena compañía porque tiene la antena puesta, ¿ya? Y está recibiendo la señal y entonces está peleando. Pero lastimosamente el mundo no pelea, se entrega a la tentación. Una vez, y esto lo digo con tristeza, estaba tratando de evangelizar a un colega de trabajo y después, bueno, estábamos hablando y me dice: oye, Víctor, pero ¿cómo me va a decir que yo diga no me dejes caer en tentación? Si tentación es lo que estoy buscando, me dice. Qué triste, qué verdaderamente triste. Tentación es lo que estoy buscando. El ponernos esta armadura nos ayuda a permanecer fuertes ante las tentaciones. Continuemos con el texto. Vámonos a los versos 14, 15 y 16. Efesios 6, 14, 15 y 16. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El punto central de estos versos es que para resistir la tentación necesitamos la armadura espiritual. Esa vestimenta que Pablo describe fue probablemente tomada de ver a los soldados romanos. Recuerden, estaba preso, tenía guardias, los veía. Entonces, él veía, ok, ¿con qué se protege? La cabeza. Ok, tenemos que proteger nuestra mente. ¿Ya? Tiene un escudo. Ok, eso para evitar, para detener todos los dardos, apagarlos, todo lo que nos tira el diablo. Y eso es con fe. Entonces, pero Pablo también conocía entonces los recursos que Dios provee a los creyentes. Él no quería que nadie los ignorase o sintieran que eran una carga. Nuevamente, para el soldado romano no eran una carga. Estaba muy agradecido por esa armadura. Lo mismo nosotros. No son una carga. ¿Ya? Esta lucha requiere de elementos especializados
y efectivos. Así como en una guerra de los soldados se preparan para atacar al enemigo, los creyentes debemos estar preparados correctamente con elementos que han sido probados para vencer a los principados y las potestades. No es con nuestra fuerza. Y he escuchado tantos decir, no, yo ya no caigo. Ok, pero vas a la iglesia, lees la Biblia. No, yo ya no caigo en esa tentación, ya salí. Ok, necesitas alimentarte con algo más. No, yo ya no caigo. Triste. Entonces, aquí viene Pablo y describe la vestimenta. Cada parte tiene un significado espiritual. El verso 14 comienza diciendo, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El primer elemento que el soldado se colocaba era un delantal de cuero que se sostenía con el cinto. Este cinturón aseguraba que el delantal estuviera en la posición correcta. Nosotros tenemos que tener la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo que se predica de este libro, de la Biblia, ningún otro. O sea, no es Nostradamus ni nada por el estilo, es lo que predica la Biblia. Esa es la verdad. Y que tengamos la posición correcta. Él habla de llevar una vida íntegra, en donde nuestras palabras acompañan a nuestra conducta. ¿Qué es íntegra? Íntegra viene a ser de que lo que yo estoy haciendo, cuando sé que nadie me está viendo, es lo mismo que estuviera haciendo como si el mundo me estuviera viendo. No tengo nada que esconder. Eso es carácter. Eso es integridad, íntegro. En donde nuestras palabras, como les dije, acompañan nuestra conducta. Y es lo primero que debemos de asegurarnos al combatir al enemigo. Es decir, debemos de andar así. Debemos de asegurarnos de ceñir nuestros lomos con la verdad en lo íntimo. Esta integridad se muestra en toda la Biblia. Sí. Un ejemplo, David en el Salmo 51, 6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas, Señor, la verdad en lo íntimo. O sea, que si yo no tengo la verdad en lo íntimo y que solo la tengo exteriormente, soy un hipócrita. ¿Nos damos cuenta? Tenemos que tenerlo en lo íntimo. El segundo elemento de la vestidura es la coraza de la justicia. La coraza cubre todo el centro del cuerpo, todo el tórax, ¿ya? Protegiendo cualquier área descubierta, órganos y todo, por donde podía entrar alguna flecha del enemigo. Esta coraza de justicia se refiere, para nosotros en lo espiritual, a la cualidad del carácter del creyente. A fin de protegernos, esta justicia es la que practicamos cuando andamos con santidad y buscando agradar al Señor. Note lo que dije. Muchas veces cuando hablo de decir con santidad, la gente piensa que se trata solamente de estar en lo que conocemos vulgarmente, de andar como santurrón. En otras palabras, de estar orando solamente y solamente mirando y leyendo la Biblia. No, eso sí, pero santidad es buscar hacer lo que agrada al Señor. O sea,
si yo no busco lo que le agrada al Señor, entonces no estoy andando en santidad. Puedo estar orando, puedo estar leyendo la Biblia, puedo estar yendo al estudio bíblico, puedo ser miembro del ministerio, puedo estar predicando. Pero si yo no ando buscando agradar al Señor en todo lo que hago, entonces no estoy en santidad. El tercer elemento de la vestidura son los zapatos. Calzados los pies con el apresto del Evangelio. Curioso que haya puesto ahí el apresto del Evangelio. Una persona que no está buscando evangelizar a su familia inmediata, a los miembros de su trabajo, de todo eso, es una persona inefectiva. El apresto del Evangelio es buscar el avance del Evangelio. Una persona que no diezma regularmente y que puede hacerlo, no está buscando el avance, no está el apresto del Evangelio, no está en esa persona. Entonces, esto prepara al soldado para la batalla. Un calzado inapropiado puede hacer que el soldado resbale y tambalee. Las sandalias del soldado romano eran reforzadas con clavos, ¿ya? De manera que cuando pisaban, sea en pasto o sea en tierra, pisaban firmemente porque esos clavos los estaban reforzando. Entonces, Pablo tiene en mente la preparación y la disposición que debemos tener los creyentes al proclamar. O sea, el creyente que no proclama, le está faltando algo. Al proclamar el Evangelio de la paz, el creyente puede estar seguro y convencido de que aún en la lucha Jesús ha vencido y este Evangelio nos permite disfrutar de una paz interior que sobrepasa todo entendimiento. Nadie sabe por qué uno está en tanta paz cuando le está yendo tan mal. Y uno está en paz. Y uno no se queja. Y uno está sintiéndose mejor que muchos otros que no están en paz. Entonces, resistamos la tentación con armas espirituales. Esta vestimenta no es una carga nuevamente. No es un traje que podemos ignorarlo o tratar de sustituir. No voy a hacer esto, pero lo voy a sustituir con esto. No. Es la provisión divina, segura y efectiva para permanecer firmes y robustos ante las acechanzas de Satanás. Cada parte tiene un significado espiritual. Para el creyente, la paz que el Evangelio produce nos permite andar seguros y confiados porque Cristo ya venció al enemigo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, sigamos con el texto. Vámonos a Efesios, capítulo 6, versos 17 y 18. Y dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Resistir la tentación requiere que usemos la palabra de Dios y la oración. Sin eso, la armadura no es nada, porque no salió a pelear, se quedó vestido, no salió a pelear. Entonces, requiere la palabra de Dios y la oración.
Pablo menciona en el verso 17 el quinto elemento. Y tomad el yelmo de la salvación, el casco. El uso del verbo tomar en esta porción del pasaje no está hablando de agarrar, de tomar, lo está usando en otra palabra en griego que es recibir. Nosotros recibimos la salvación porque no tuvimos que hacer nada por ella. Recibimos la salvación. El Señor nos regaló la salvación. No hay nada que yo hubiera podido hacer para borrar la vida que yo ya había tenido. No hay nada con que pueda borrarlo. El Señor lo borró con su sangre en la cruz del Calvario. Bendito sea. Entonces, recordemos la seguridad de nuestra salvación y eso es vital para resistir la tentación. ¿Está resistiendo usted la tentación? ¿Está por caer? Pero se recuerda, estoy salvo y fui comprado a un precio que yo no pagué. Recordemos eso. Fui comprado a un precio. Él, con su sangre, con su sufrimiento, Él compró mi salvación. Amén. ¿Ya? Entonces, procuremos no caer en tentación. El sexto elemento es la palabra de Dios, la Biblia. El apóstol nos recuerda tomar la espada del Espíritu. El término griego que se usa para describirla se traduce como machete o daga. El mismo Jesús usó esto, hemos visto en algunas semanas atrás. Usó las escrituras muy efectivamente para resistir a Satanás en el desierto. Lo acabamos de ver. Entonces, ese es un ejemplo que debemos seguir. Pero ¿cómo lo vamos a seguir si no leemos? Si no leemos a diario la palabra. ¿Ya? Entonces, en Hebreos 4:12 incluso la usa el escritor de Hebreos para describir la acción poderosa de las escrituras al penetrar hasta lo más profundo y separar la verdad de la mentira. Tengo una persona de otra religión que no lo voy a mencionar porque los testigos de Jehová se enojan. Entonces, que está viniendo a mi casa, me manda emails y me habla de cosas contrarias a lo que nos enseña la Biblia. Yo le respondo. Él me manda 2 escrituras, yo le mando 6, yo le mando 10, que contradicen lo que él dice. Porque él está sacando las escrituras de contexto y yo le estoy mandando todo el contexto. ¿Ve? Y entonces, eso es combatir, y la espada está dividiendo la verdad de la mentira. Finalmente, sí, nada de esto puede ser efectivo si no es acompañado. Se lo perdieron en el estudio bíblico de ayer, estaban ahí la hermana Salud y la hermana Alicia. Si no es acompañado de la oración, 1 hora entera hablamos de la oración. Y fue realmente algo exquisito, ¿ya? Que nos dejó con un sabor de querer más. Entonces, nada de esta armadura puede ser efectivo sin la oración. Es el elemento central que nos ayuda y nos impulsa a resistir la tentación, vistiéndonos con la armadura espiritual. Cada una de estas armas puede ser muy útil. Sin la oración es como un soldado en el campo de batalla sin ninguna arma con que pelear.
Con armadura se lo van a comer. Le va a tardar más que comérselo sin armadura, pero al fin y al cabo se la van a ganar. Tiene que tener la oración, tiene que tener la palabra. Zacarías 4:6 nos recuerda que dijo el Señor: no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea que no importa todo el dinero, todas las posesiones, todo lo lindo que uno es, ya, no con nada de eso. Es solo con el espíritu. Pablo nos recuerda, velando en ello con toda perseverancia, en el verso 18. Y esto nos habla de la disposición de alerta que debemos tener al buscar el rostro de Dios, intercediendo por todos los creyentes. Hay que notar que el énfasis especial que Pablo hace al destacar el poder y alcance de la oración en todo tiempo, con toda oración, velando con toda perseverancia y por todos los santos. Está bastante extenso eso. Debemos orar todo el tiempo. Con cada oración se nos revelan las múltiples formas en que podemos orar. Alabanza, acción de gracias, confesión, petición, intercesión. No se olvide, cuando usted ora por algo o pide oración por algo, entonces cuando se le cumple, ya entonces la siguiente oración es: ahora estoy orando con agradecimiento. Pero hay diferentes formas de orar, ¿ya? La expresión con toda perseverancia nos habla de la importancia de no cansarnos de hacerlo. Eso implica constancia al orar. No dormirnos como los discípulos de Jesús en Getsemaní, o no vayamos hasta allá de lejos, como Roxana es testigo que yo me dormía ahí orando. ¿Ya? Entonces, no nos durmamos, ¿ok? Y no me pongo como inocente, me ha pasado. Implica constancia. La expresión por todos los santos nos habla del amplio rango de los beneficiarios de la oración. La oración alcanza a todos, alcanza a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a los primos. Ya sea que la persona se encuentre aquí o en otro lugar, la oración del justo puede mucho. En sus cartas, Pablo nos exhorta a orar por todos los creyentes en todas partes. Entonces, recuerde su salvación, el yelmo de la salvación. Esta salvación es algo que Jesús ha logrado para nosotros y que debemos simplemente aceptar y recibir. Tomar el casco y ponérnoslo en la cabeza cubre nuestra mente y nuestro pensamiento. Muchas veces el enemigo intentará sembrar las semillas de la duda y la confusión en cuanto a nuestra salvación. ¿Soy salvo después de lo que hice? No. Usted, como dice Primera de Juan, simplemente confiéselo al Señor, ya, con arrepentimiento, y siga adelante. Resista la tentación con la palabra de Dios. Jesús nos enseñó a usarla. Esta arma debe ser también tomada firmemente. No debe ser usada para buscar debate o con el fin de ser el que tenga la última palabra. No debe ser usada con ese fin, pero debe ser usada con el fin orando por la persona con que está lidiando o hablando, para que el Señor le revele la verdad. Ore y vigile en todo tiempo. ¿Qué es esto de vigilar? Vigilar, estar al tanto
de lo que está ocurriendo en los medios sociales especialmente, ¿ya? Porque ahí es donde está ese TikTok y tanta otra cosa mala que se meten muchas veces los muchachos, pero estar al tanto de eso y quitárselo, si es que se trata de los niños, ¿ya? El dar sabio consejo referente a alguna proposición política que se está haciendo que esté yendo en contra del Señor. Hágaselo saber a sus hijos para que cuando ellos vayan a votar, entonces sepan lo que está con Dios y lo que no. Eso es esto de vigilar, ¿ya? Vigilar. Entonces, todos estos recursos son ineficaces sin la oración ferviente, por quinta vez, ¿ya? La oración es la columna vertebral que nos ayuda a permanecer firmes cuando enfrentamos la tentación. Tal como un soldado se ejercita y disciplina para ir a la batalla, el soldado de Cristo debe prepararse en oración al enfrentar la tentación y avanzar contra el enemigo. ¿De qué manera podemos permanecer vigilantes ante el enemigo? Vea usted si hay algo en su vida en lo que necesite fuerza para resistir la tentación. Considere aquellas circunstancias en donde ha sentido que se siente presionado a alejarse de Dios y a desobedecerle. Identifique exactamente cuál es la tentación con que se enfrenta. Prepárese a evaluar cada una de las armas que Dios le ha provisto. Léalas. ¿Cómo se está vistiendo? ¿Hay alguna arma que ha ignorado? ¿O hay alguna que debe retomar? Decida dedicar tiempo para orar y buscar a Dios de manera especial en cuanto a esa situación por la cual usted necesita orar. Esté atento a los ataques del enemigo y hable con un amigo creyente acerca de cómo protegerse ante los ataques del enemigo en esta área de su vida. Oren juntos. Conclusión. Dios nos equipa para mantenernos firmes. Al darnos una armadura espiritual. Enfrentarnos a la tentación es una batalla espiritual. Y como tal debemos combatirla solo con recursos divinos espirituales. Finalmente, resistamos la tentación y eso requiere de oración y un espíritu vigilante ante las acechanzas del maligno. Oremos pidiéndole a Dios que nos ayude a identificar cualquier área de nuestra vida en la que necesitamos acudir a Él en oración para fortalecernos y usar las armas espirituales que están a nuestra disposición para vencer los dardos del maligno.